Les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Damos gracias a Dios por sus vidas. Estamos llevando cada día más y más la palabra. Posteriormente estamos orando ya para tener de una manera ya volver a tener nuestras puertas abiertas en nuestra nueva congregación, el local, ¿verdad? Y pues hemos seguido transmitiendo a través por la situación de la pandemia, a través de la situación de todo lo que vivimos los años pasados, a través de estas plataformas como Zoom, lo que es Facebook y YouTube. Y por eso les damos la bienvenida y les agradecemos que estén con nosotros en estos tiempos, tiempos postreros, tiempos en donde la palabra de Dios es necesaria estudiarla y meditarla por lo que vamos a estar viviendo. Y bueno, en este día vamos a tomar un tema que se titula La conspiración, el arma letal de un religioso. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué decimos la conspiración. También se puede traducir esta palabra como maquinaciones, ¿verdad? Y vamos a la luz de la palabra de Dios ver de qué nos habla y de qué momento esto viene surgiendo en la vida de los creyentes. Pero antes que empecemos, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo, que es el que va a llevar este estudio. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en esta mañana, deseamos que tu palabra sea enriquecida en nuestros corazones, que nos llene de conocimiento y sabiduría, para tener, Señor, ese conocimiento pleno antes de que tú vengas, para que nosotros hayas fe. Señor, es importante nosotros venir a tu palabra porque ella nos muestra y nos enseña cómo vivir dentro de un mundo corrompido, lleno de maldad, lleno de tanta delincuencia, de tanta situaciones de pecado, ¿verdad? Y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ponemos en este día nuestro corazón, nuestra mente, para recibir esa bendición de parte tuya. Solamente tú, dice tu palabra, tienes palabras de vida. Y es por eso que venimos en este día para, Señor, llevar y conocer más de ti y que tu Espíritu Santo nos lleve a ese conocimiento. Gracias, papito, porque podemos tener este día esta libertad de meditar en tus palabras, Señor, y escucharla. Gracias por todo lo que nos das en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, para esto vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12, verso del 9 al 11. Y vamos a ver qué nos dice este pasaje del apóstol Juan, capítulo 12, del 9 al 11. Y dice así la escritura: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, haciendo referencia de quién, de Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, aquí vamos a ver, ¿verdad? El título que se le da a estos tres pasajes se llama El complot contra Lázaro. Y de ahí sacamos el sinónimo también de esta palabra, conspiración. ¿Qué sucede cuando aquí dice la escritura que una gran multitud de judíos supieron entonces que él, hablando de Jesús, estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a aquel que había muerto y que había resucitado, ¿verdad? Que era Lázaro. Aquí en este verso 9 vemos la fama que se estaba haciendo de Jesús por los milagros que hacía y por la resurrección de Lázaro, que era un milagro grande según la perspectiva humana, porque nosotros la medicina no puede entender como una persona que ya tenía 3 días o más de 3 días, ¿verdad? Pudiera resucitar. Entonces, aquí nos dice la escritura que Lázaro había resucitado, pero se juntaba la gran multitud de gente. Ellos iban y veían, querían ver al Señor, al que había hecho ese milagro y al que había recibido ese milagro. Vamos a ver ahí mismo en la misma carta de Juan, capítulo 11, verso 38 al 44. Eso, por favor, estúdienlo ahí en su casa.
Juan 11, 38 a 44. Pero vamos al verso 38. Vamos exclusivamente a este verso 38 de Juan 11. Y dice así la escritura: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era cueva, dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Pero aquí subrayan en su palabra, aquí en este pasaje, Jesús dice que era que profundamente conmovido una vez más. Porque cuando llega Jesús, lo primero que ve es a una multitud llorando por la vida de Lázaro. Aquí la enseñanza, mis amados hermanos, que estamos viendo aquí es el hecho de cómo Jesús se conmueve por una persona que había fallecido, pero por la gente que amaba, estimaba a Lázaro. Y ahí en el verso 40, adelantito, dice, Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué dice esta palabra el Señor? Quiero subrayar esta parte esencial. Cuando Jesucristo, ¿verdad?, va y ve a esa multitud, se conmueve. Y vemos una enseñanza donde Marta le dice, ¿verdad, Señor? Si estuvieras aquí, mi hermano no hubiera fallecido, ¿verdad? No hubiera pasado lo que pasara. Pero aquí Jesucristo le dice a ella, le dice, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esta palabra trae a la vida del creyente una firmeza de fe, de saber que nuestra esperanza está puesta en Dios. A fin de cuentas, dice el Señor, si resucita o no resucita, vas a estar en mi presencia. Y esto es importante que nosotros subrayemos y tengamos esta palabra siempre en nuestros corazones latentes. Jesús le recuerda a Marta que reflexione en las palabras que Jesús le había dicho, su significado, ya que era necesario creer para obtener lo que se quiere. Mira, hoy en estos tiempos mucha gente dejó de creerle a Dios, pensando que a Dios se le había salido de las manos esta pandemia, donde se fueron muchos familiares, amistades, y muchas veces este tipo de situaciones como la que se presenta en esta historia, ¿verdad? Muchas veces nosotros de esta manera cuestionamos a veces a Dios en nuestros sentimientos. ¿Dónde estaba, Señor, cuando estaba pasando esta situación? ¿Dónde te metiste cuando estaba pasando esta prueba? ¿Verdad? ¿Y qué sucede? Que Marta le dice, si tú hubieras estado aquí. Entonces, ¿qué sucede? Dios no necesita estar de una manera física. Si nosotros creyéramos en ese momento en el Señor hace, y Él hace su perfecta voluntad manifiesta a través de su obra majestuosa, que es la gracia y el amor. Y por eso dice estas palabras el Señor Jesucristo. Hoy en estos tiempos, vuelve a decir el Señor estas palabras. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero a veces queremos ver ese milagro. Queremos ser como estas personas que estaban viendo que iban a buscar a Jesús para ver qué milagro ahora hacía. Y ver a aquel, ¿verdad?, al que había resucitado, para poder creer que verdaderamente tenía poder. Y aquí es muy notable esta palabra. Vemos en el verso 44 y dice así en el mismo capítulo 11 de Juan. Dice, y él que había muerto salió atado de manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo desatarle y dejarle ir. Jesús le recuerda a Marta, ¿verdad?, esa reflexión de sus palabras. Y aparte, Jesucristo le va a mostrar a Marta con sus ojos físicos lo que va a hacer. Y aquí nos dice en este versículo 44 de Juan 11, cuando había dicho a Lázaro, sal, vio a un hombre atado de pies a cabeza. Y Jesús le dio la orden que lo desataran. Esto es una representación de una libertad espiritual. Jesucristo estaba liberando a Lázaro de la muerte. Jesucristo estaba liberando en ese momento a Lázaro de esa situación, resucitándolo y poniéndolo como un ejemplo de lo que Dios puede hacer. Pero también dándonos un ejemplo, el Señor, que si creemos, nosotros podemos hacer esos milagros de la misma manera. Y aquí es poderosa la enseñanza cuando dice desatar, es liberarle. Que aquí era Lázaro había sido liberado de esa parte espiritual de la muerte.
Hoy el Señor Jesucristo está haciendo ese mismo milagro. Dios Jesucristo está desatando, ¿verdad?, a muchos de una muerte espiritual. Jesucristo está desatando a todos aquellos que están cautivos por el pecado. Dice la Escritura que si vivimos para el pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque esa es la causa del pecado. Dice la Escritura que la paga del pecado es una muerte. Y esto es lo que estaba haciendo físicamente Jesucristo en la vida de Lázaro, pero también era una enseñanza, ¿verdad?, de sabiduría y de conocimiento pleno de Dios, haciéndolo mencionar de esta manera, una liberación también de espiritual, un desatar en las cosas del espíritu para que ahora lo que vivimos, dice el apóstol Pablo, en la carne, lo viva en la fe que es en el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a ver aquí en el verso 10, regresando a nuestro tema y a nuestra base, que es Juan capítulo 12, dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Fíjense, estos hombres no solamente querían matar a Jesucristo, sino al testigo, al que iba a testificar de la obra milagrosa y poderosa de Dios en su vida. ¿Cuántos hoy en este día somos perseguidos por dar ese testimonio de Jesucristo? Hoy para muchos somos un peligro, llámese religión, llámese secta, llámese sociedad, llámese aún a sí mismo entre familia en la fe o familia en la sangre. Muchos de nosotros somos un peligro para ellos. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? Que los principales sacerdotes, o sea, no era cualquier gente de aquellos tiempos, de aquellos religiosos que querían hacer mal a Jesucristo, sino también, dice, acordaron dar que muerte también a Lázaro. O sea, a Jesús, que era el que estaba haciendo la obra, el que venía, el Dios representado en carne, que venía a hablar las palabras de lo que los profetas habían dicho de él, testificando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, haciendo milagros de misericordia, de amor y compasión, ¿verdad? Porque eso es a lo que vino el Hijo del Hombre, a darnos vida y vida en abundancia, a salvarnos de qué? Del pecado. Dice aquí claramente en Juan capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Pero estos religiosos lo primero que ven son sus propios intereses. Hoy así vemos en esta situación en nuestra vida circular, en nuestra vida cotidiana. Hoy mucha gente, vuelvo a repetir, para ellos somos un peligro, somos una amenaza, somos la escoria, somos el cáncer, somos la cosa tremenda porque vamos en contra de las corrientes y de las decisiones y de las cosas que hace este mundo. Y entonces viene la persecución y vienen a querernos callar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, dejó su palabra, dejó su legado, dejó en nosotros sus leyes y mandamientos y estatutos para que los cumpliésemos y vivamos bajo la gracia. Decirle a la gente que se vuelva de sus malos caminos y se arrepientan de ellos para que tengan vida eterna y sean ellos como y sean de una manera restaurados, sean ellos llevados a tener una reconciliación con el Padre. Pero somos un peligro. Y desafortunadamente aquí, fíjense bien, ¿quiénes eran los que los perseguían? No eran los romanos. Porque a fin de cuentas los romanos, ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Tenían sus deidades en los que ellos a fin de cuentas confiaban. Sino dicen eran sacerdotes, hombres que conocían de la palabra o decían conocer la palabra, pero no la hacían. Hoy hay muchos de este tipo de personas caracterizadas en un púlpito por algún hombre que esté predicando el evangelio. Hombres que no están dando palabra sana, no hay una palabra que edifique, no hay una palabra que construya, no hay una palabra que restaure, no hay una palabra que salve. Siempre hay juicios y juicios y juicios de una manera tremenda. Y aparentan una postura de maestros, una postura santa, pero dentro de ellos decía Jesucristo, oh fariseos hipócritas, sepulcros emblanquecidos, bonitos por fuera, podridos por dentro, porque la intención del corazón es lo que ve Dios, los pensamientos del hombre es lo que examina Dios. Y aquí vemos hombres que hoy se levantan contra aquellos que testificamos en nombre de Cristo. Para muchos, el hecho de que Cristo nos llamó a multiplicar,
dice aquí la escritura claramente, ¿verdad? Que dice que será llena toda la tierra del conocimiento de Dios. O sea, llena, estamos hablando de estar multiplicando, llenando, sumando. Pero ¿qué sucede? Muchos a esta parte o a esta norma le llaman división. ¿Por qué? Porque ellos sienten que tú estás atacando a sus intereses. Mira, aquí es muy claro, los sacerdotes les preocupaba, ¿qué era lo principal que les preocupaba en aquellos tiempos? Las ofrendas o los diezmos, la fama, que les reconocieran, que ellos eran grandes, ¿verdad? Que eran sabios. Pero esto hoy se está viendo actualmente mucho en las cosas y en el pueblo de Dios. Mira, somos perseguidos por los de afuera porque ellos piensan que nosotros somos únicos o que a lo mejor somos los iluminados o que somos los que nos sentimos mucho porque creemos saberlo todo. No sabemos nada. El apóstol Pablo decía en su escritura, yo nada más sé que no sé nada. Y todo lo que sé y todo lo que tengo lo desecho. ¿Verdad? Entonces, pero la gente de afuera sabemos cómo piensa, porque no está pensando en las cosas del espíritu, piensan en las cosas de la carne. Pero aquí lo sorprendente que los que querían matar a Jesucristo y que los que querían en un momento dado también matar a Lázaro, que era el que iba a testificar de lo que Dios había hecho en su vida, eran hombres que conocían la ley, hombres judíos, hombres a los cuales había un legado a través de los profetas y que no entendían y no comprendían las cosas porque estaban entenebrecidos sus corazones y cauterizados sus pensamientos. Es lo que hoy hay mucho. Hoy prefieren hablar de la prosperidad, hablar de otros temas que no traen para el pueblo edificación. Las primeras palabras que decía Jesucristo y Juan el Bautista era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo no llegó diciendo: hoy vamos a ser todos prosperados como nación, los voy a liberar del yugo de Roma y vamos a crecer y a ser una gran nación. Esas palabras no salieron de la boca de Jesucristo. Jesucristo trajo al hombre allí y dio palabras de reconciliación entre el hombre y el Creador ante su Padre, para que el mundo no fuera condenado por causa de ese pecado. Y Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, porque el diablo está muy interesado en llevar tu alma al infierno. Pero Jesucristo vino a darnos vida, y dice su palabra, vida en abundancia. Pero estos hombres estaban más empeñados en querer eliminar esa evidencia de en la vida de Lázaro y de acabar con aquel que hacía los milagros. Vemos en este pasaje cómo los sacerdotes tuvieron bien a matar también a Lázaro, aquel al cual Jesús había resucitado más adelante mediante la fe y el amor. Vemos en Mateo capítulo 5, verso del 10 al 11, allá atrás, vaya ahí conmigo al libro de Mateo, ¿verdad? Capítulo 5, verso 10 al 11. Este capítulo es muy conocido porque es el capítulo de las bienaventuranzas, donde Jesucristo, ¿verdad?, da esta enseñanza de las bienaventuranzas en el monte. Y dice así la escritura, verso 10 al 11. Bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vuelve a decir en el verso 11, bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Dice que mintiendo. Estos hombres habían hecho esto. Estos hombres habían mentido en el concilio romano diciéndole a Poncio Pilatos, ¿verdad? Este dice ser el hijo de Dios y hace milagros, ¿verdad?, en el nombre de Belcebú, y decían cada calumnia, donde dijeron que Jesucristo había venido para levantarse en contra del imperio romano. Eso era una mentira. Pero como ellos estaban ahí con su compadre, que es Caifás, ¿verdad? Vemos quién es Caifás. Caifás no piensas que es el tuercas ahí en tu colonia, ni tampoco, ni es un político, ni un empresario, ni nada. No. Vamos a ver quién es Caifás, que muchos representan ser Caifás. Caifás era un hombre que a fin de cuentas representaba la parte política
en Israel. Era un hombre mediador entre, supuestamente, entre comillas, entre el pueblo judío y los romanos, pero era más pegado a los principios romanos, porque era un hombre que era ambicioso, corrupto, un hombre lleno de maldad, que no había conocimiento en su vida. Y el verdadero sacerdote era su suegro, este no era. Caifás lo que hizo fue usurpar un puesto, un lugar que no le correspondía y no le había sido dado a él, porque su suegro era el sacerdote que era del concilio de los judíos, que es el Senadrín. Entonces, aquí vemos a un hombre sin principios, sin cultura, porque no estaba culto en los conocimientos de la palabra, ¿verdad? Y que veía sus propios intereses. Y que incitaba también a los sacerdotes a decir, este tiene que ser crucificado, este es un blasfemo, hablando de Jesucristo, hablando de Lázaro, tenemos que quitar todo testigo para que la gente no crea en el Mesías. Hoy en estos tiempos, muchos se dedican a perseguir a la iglesia, no obstante los de afuera, sino también los de adentro. Hablando, como dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa sean vituperiados, perseguidos y digan toda clase de mal, ¿verdad? Contra vosotros, mintiendo. ¿Cuántas veces se levantan los hermanos mintiendo? Diciendo, es que yo lo vi haciendo esto, yo lo vi haciendo tranzas, yo lo vi haciendo lo otro, y a mí me consta, y yo digo que este no estaba, como dice aquí, dan las escrituras, porque ellos piensan que el hecho de no estar con ellos, estás contra de ellos. Y así es como piensan los religiosos, los que no meditan en la palabra, de los cuales dice la palabra, darán dice, darán cuentas de todo lo que hable su lengua ociosa, sin temor de Dios. Hoy sí hay sacerdotes que se levantan para perseguir a hombres que predican la sana palabra de Cristo y no quieren dejarlos fluir. Son estorbos, son piedras, son espinos en los pies del que lleva las buenas nuevas. Hombres con incredulidad, decir amar a Dios. ¿Cómo dices amar a Dios al que no has conocido ni visto y al tu prójimo que ves no le perdonas? Pues te digo a ti, hermano, que me estás escuchando, tú que eres obispo, líder, tú que llevas alguna congregación o una cédula en tu casa, yo te digo una cosa, si tú no le perdonas los pecados a tu hermano, dice la escritura, yo no perdonaré los tuyos. Deja de perseguir a la iglesia, deja de asolarla. Ve la historia de Pablo. Pablo se arrepintió con dolor en su corazón. Decía, yo perseguía y asolaba a la iglesia de Cristo hasta que tuvo un encuentro con Jesucristo rumbo a Damasco. Y ahí fue la transformación de la vida de uno de los grandes apóstoles que hoy, hasta el día de hoy, sus cartas siguen trayendo conocimiento, sabiduría, reflexión y bendición. Y es aquí donde empieza esta situación. Lo que el Señor nos dice, nos advierte acerca entonces, ¿verdad? De lo que vamos a tener. Vamos a ser perseguidos, nos quieren matar, como a Jesucristo, como a Lázaro. Y esto es por causa de ¿qué? Del testimonio de él. Dice, con tal, que dice, ya que con el odio, coraje, envidia, celo, ya que sus pecados crecían en sus vidas de ellos. Fíjense cómo estaban llenos de ¿qué? De odio, coraje y envidia y celo. Eso es lo que hay en el corazón del hombre por naturaleza. Y eso es lo que necesitamos dejar de nuestra vida pasada para tener una vida diferente en Cristo. No tener celos, no tener odio, no tener coraje, no tener la envidia, porque estas características son diabólicas. El mismo apóstol Juan lo dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, porque tales cosas practican y hacen. Yo no me puedo decir cristiano si en mi corazón hay estas características, si hay estas cosas inmundas de las cuales Dios nos exhorta. Es tremendo saber que hoy, en vez de la iglesia estar unificada, unidas para predicar el evangelio,
llevar el plan de salvación a las almas, estemos divididos todavía por cosas tontas y tan absurdas. Y todo por causa de la fama, del poder, del reconocimiento, del dinero. Y hombres de vista corta, decir que saben y no saben absolutamente nada. Tanto conocimiento les ha envanecido hasta el corazón, porque en el corazón Dios lo supesa y a Él lo pone en una balanza para ver en cómo está nuestro corazón delante de Él. Si verdaderamente somos como su Hijo Jesucristo, amamos y perdonamos y restauramos. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. Y ahí en 2 de Timoteo 3:12 nos dice la Escritura. 2 de Timoteo 3:12. Y dice así. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice que padecerán. Si tú y yo queremos vivir una vida piadosa, amados hermanos en Cristo, tenemos que aprender a vivir en la persecución. Es parte del show, decía por ahí el comentarista. No es todo es dulzura, no todo es alegría, ¿verdad? Y no todo es, ay, qué bonito se ve la vida cristiana. Si es así la vida, yo quiero ser cristiano, porque toda la vida cristiana es llena de paz y hay una tranquilidad y no pasa nada, no hay situaciones de carencia, no hay dolor, no hay hambre, no hay desnudez, no hay este tipo de cosas. Al contrario, el apóstol Pablo te dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Muerte, desnudez, hambre, persecución, muerte, y da una serie de listas. Jesucristo dijo que el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Pero hay muchos que no quieren tomar la cruz, porque no quieren el sacrificio, quieren el beneficio. Y así como estos hombres querían un beneficio, querían seguir teniendo a la gente cautiva, querían seguir teniendo a la gente esclavizada a sus pensamientos, a sus ideologías. Y así no es, mi amado hermano en Cristo. No tenemos que venir a este mundo a recibir fama, tenemos que dar la honra a Dios. Decía Juan el Bautista, yo todos los discípulos, ¿verdad?, los llevo a los pies de Cristo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Cuántos verdaderamente piensan esto? Muchos en su corazón dicen, yo quiero crecer, yo quiero recibir, yo quiero ser famoso, yo quiero que todo el mundo conozca que yo soy un buen predicador y yo soy un buen hermano para esto. Pero no quieres vivir piadosamente. La persecución a muchos les duele. Hoy en estos tiempos, en los tiempos pasados de pandemia, hubo muchas situaciones en las cuales yo me di cuenta donde muchos hermanos, ¿verdad?, criticaban a los líderes y los líderes criticaban a los congregantes y así sucesivamente, líderes con líderes, ¿verdad?, congregantes contra congregantes, y era una serie de cosas donde a veces se escucha, y es que hay un predicador de tal lado y otro predicador de otro lado, y ahora ya no tanto se nombra la cuestión doctrinal, sino ahora hasta personal. Es un hereje, es un incrédulo, es esto. O sea, ¿dónde, como dice tu compadre el Buki, a dónde vamos a parar? ¿A dónde nos va a llevar todo esto, amados hermanos? ¿A dónde vamos a conducirnos? Y luego vienen los problemas y como dice tu tío Juan Gabriel, ¿y qué necesidad? ¿Para qué tantos problemas? Porque dice la Escritura que lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Nadie se va de este mundo sin pagar la factura de lo que comió. No creas que lo que has dicho, lo que has hecho, será pasado delante de Dios. No erréis, no te equivoques. No quieras engañar a Dios con tus fábulas y tus sentimientos. Hay falsos y decir yo amo a Dios y odias a tu hermano. Eso es hipocresía delante de Dios. Eso es una falsedad. Arrepiéntete. Hoy así nos dicen que la causa de vivir una vida piadosa nos llevará a que no nos calumnien y nos persigan. Amado hermano, si tú estás dispuesto a dar tu vida y todo por las cosas de Dios, como dice por ahí la abuelita de un amigo, la abuelita de un amigo, decía, pues aguante candela, amigo. Aguántala. No es fácil. No es fácil. Vamos a Juan, capítulo 11, verso 45 al 57, pero eso usted lo va a estudiar en su casa.
Usted lo va a estudiar. Es tiempo de que también usted estudie la palabra cada día en su casa para que Dios le hable de una manera distinta, ¿verdad? Dios nos habla a cada uno de una manera distinta y de una manera preciosa para edificar nuestras vidas y traer conocimiento pleno de su palabra. Entonces yo le exhorto que usted estudie la palabra, medite la palabra en su casa, estúdiela, porque en ellas dice la palabra, dan testimonio de mí, dice el Señor, en ellas hay conocimiento, hay verdad, hay justicia, hay salvación. Dice en el análisis de estos versículos del 45 al 57 de Juan 11, dice que ya conspiraban matar a Jesús. Esto lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que estos religiosos tenían ya un plan macabro, maquinado, ¿verdad? De tiempo para matar a Jesús, porque la gente ya no le seguía a ellos, ya no quería escuchar tanta mentira, tantas cosas tan fuera de sí. A veces tantas cosas absurdas, se usa el púlpito para decir cada cosa a veces tan absurda y confusa. En estos tiempos pasa la misma manera como se ve, ya no son, dice, ya no lo siguen y van a hacer lo imposible para lanzar todo tipo de calumnias hacia tu persona. Ellos se sienten, por eso yo lo decía hoy, hace rato, mi hermano, cualquier persona se siente de una manera en peligro. Y lo hablo en general. No nomás lo quiero llevar en unos términos espirituales o religiosos. Lo hablo en general. En tu trabajo, en tu escuela, con tus maestros, tus compañeros en la universidad. Tú das un tema, tú hablas ese tema y desarrollas ese tema. ¿Y qué sucede cuando lo expones? Va a haber gente que no está de acuerdo, gente que va en contra. Cuando tú hables con principios bíblicos que traen principios morales, y sabemos que en una sociedad lo que más hay cosas inmorales, vas a tener siempre la contra en donde quiera que te pases. En donde quiera que te pases. Tú vas a una empresa, dices, ahí es lícito pagarle los impuestos, es lícito pagar, darle al César lo que es del César, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Tu jefe de trabajo te persigue y me dice, ¿sabes qué? Usted no me sirve. ¿Por qué? Porque usted no está declarando a la empresa cierto porcentaje de impuestos para no pagar. Así lo vemos. Hay muchos ejemplos. Entonces empieza la persecución. Hombres con celos, hombres con envidiosos. Y así es en todos lados. Pero aquí nos estamos siguiendo a la parte como de estos religiosos porque nos vamos a la parte espiritual. Esto sucede, mi amado hermano. Desafortunadamente y tristemente se lo digo, esto sucede en medio del cuerpo de Cristo. Vamos al último, a ver este pasaje que es Judas 11. Y vamos a ver aquí 3 ejemplos. Y mira, esto que te comento, ya había un ejemplo en el Antiguo Testamento. Un hombre llamado Coré era la piedra del zapato de Moisés, ¿verdad? Era la espina, ¿verdad? Era la ámpula, era el callo, este personaje en la vida de Moisés. Y es que este hombre decía, no nada más Dios habla por Moisés y por Aarón, ¿verdad? Dios nos habla a todos. ¿Y cuántos hay ahorita así que dicen, no, este está mal, lo que está diciendo este está mal? Y con desprecios y calificativos hacia el hermano que predica la palabra. Moisés era un hombre que Dios sacó y lo tomó y lo enseñó a pastorear 40 años las ovejas de su suegro Yetro. Y después lo llevó 40 años a pastorear al pueblo de Dios, haciendo una simbología de lo que ahora es el pastor o el pastorado. Moisés hacía lo que Dios le hablaba. Moisés tomó la decisión de obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. El apóstol Pablo dice de agradar a los hombres antes que a Dios. Hay muchos que les gusta agradar a los hombres antes que a Dios. Y obedecer, primeramente, antes que todo, decisiones erróneas. Ojo, yo no estoy diciendo que desobedezcas a tus pastores. Aquí la palabra dice que los tengamos en estima, los respetemos, oremos por ellos y sobre todo cuidado de hablar de ellos. Pero no puedes obedecer a alguien que está dando una doctrina falsa, a alguien que está con su ego y que está predicando según su carne y según su filosofía, teología, conocimiento, sabiduría, lo que sea, y no la palabra de Dios. Tengamos cuidado de estos hombres
que a lo bueno le están llamando ahora malo. Y Judas 11 nos hace referencia de 3 ejemplos. Y dice así la escritura: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Él dice primero, el celo fue lo que había en Caín contra su hermano Abel. ¿Por qué? Porque el sacrificio aceptado fue el de Abel y no el de Caín. Y surgió un celo. Hoy así es. Tú predicas el evangelio, tienes dones, tienes carisma en tu vida. ¿Y qué pasa si el otro no lo tiene? Tienes celos. Tienes celos de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y que lo que Él no siente tener, porque lo que Él ofrece, Dios no lo acepta, porque Él conoce el corazón y la intención de tu corazón, cómo lo estás haciendo, y acepta el sacrificio de tu hermano, te nace el celo. 2, la codicia de Balaam, maldecir al pueblo. Aquí es una representación de maldecir a los hijos de Dios o a los hermanos. Hoy muchos predicadores por dinero, ¿verdad? Porque primero hay que ver las cuentas. Por ahí escuché al encargado de una de las televisoras más grandes a nivel mundial cristianas diciendo que aquí primero es el dinero antes que la palabra. Fíjense hasta dónde, un Balán. No puedes hacer eso. No puedes comercializar la palabra de Dios. Te vuelves un ladrón. Y aquí Balán era un codicioso, dice. Él codiciaba, ¿por qué? El dinero, porque lo que quería Balac era, el rey de Moab, maldice al pueblo. ¿Y quién es esa representación de Balac? Son demonios que hablan al oído del creyente diciéndole, maldícelos, habla mal del hermano, calúmnialo, destrózalo. No, que no se levante. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que ese hermano es un peligro para él. Y no nada más usa a sus hijos. Desafortunadamente usa a todo aquel que se deja llevar por él. Pedro dice en su carta, nos previene, dice que nos tengamos cuidado porque Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y el tercero es Coré, del que les decía. Este hombre contradecía a Dios a través de la vida de Moisés. Acuérdense que Dios le hablaba a Moisés. Y hay muchos que hoy, no está bien, está mal, le falta. Ese no, Dios no le habla. Y muchas veces no le creen al hermano que Dios ha puesto para representar su obra. Y así están los Coré, persiguiéndolos. Nomás viendo a ver qué cae. Decía Jeremías, Ezequiel, perdón, decía, mis hermanos nada más están viendo, Jeremías, perdón, decía, mis hermanos están viendo en qué voy a qué claudicar para después tomar eso en mi contra. Entonces, amados hermanos, estas son las características. Hoy, hombres como Coré, que dicen solamente por nosotros, este está mal, este está equivocado, este es un rebelde, este es un necio, este es un sujeto. Tengamos cuidado, porque si no sabes si esa persona Dios la levantó como levantó a Moisés, estás hablando de un hijo de Dios también como tú. Y con último hago esta pregunta breve. ¿Con quién de estos 3 ejemplos, amado hermano que me escuchas, te identificas? ¿Con Caín, Balán o Coré? Si te has identificado con alguno de estos en tu corazón, yo te recomiendo y te digo, hermano, cambia este estilo de vida y vuelve tu corazón a Dios, amando a tu prójimo sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo. Ama a tu hermano para que entonces conozcan y sepa la gente que Cristo te ha enviado. Ya que el Señor ya viene en breve, ya viene pronto. Y te digo una cosa, mi hermano, Dios no pasará por alto ningún pecado. Si esto hay en tu corazón, es tiempo de arrepentirte. Es tiempo de volver tu corazón al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por todo lo que estás haciendo. Gracias, Padre, porque tu palabra trae a nuestra vida ese consuelo, esa enseñanza y esa esperanza. Si hay en nosotros caminos, dice tu palabra, que decía el rey David, si hay caminos, Señor, malos y perversos en nosotros, quítanos de esos caminos y guíanos en tus caminos eternos. Oh, Señor, examina mis pensamientos y escudriña mi corazón, para que si hay esos caminos en mi vida,
no quiero seguir, sino caminar en ti. Hoy, Señor, levantamos nuestro corazón. Levantamos nuestro corazón, Padre, y queremos estar delante de ti. Dice también, Señor, tu palabra y nos enriquece en el Salmo 1:1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Padre, líbranos de juntarnos para hablar en contra de alguna. Líbranos, Señor, de impedir que tu obra se lleve a cabo por quien sea. Hoy bendecimos a todos los hermanos que están predicando la sana doctrina, la palabra. Señor, que quites todo obstáculo, porque tenemos obstáculos continuamente con los gente de afuera, con aquellos que el enemigo ha levantado, contra Satanás y sus demonios. Señor, contra el pecado que se anuncia cada día más y más de una manera tremenda, exhibiendo ya la inmoralidad, la imposición de leyes, la imposición de cosas que tremendamente el hombre está haciendo y cosas tremendas de las que nos habla tu palabra. Hoy, Señor, venimos delante de ti a decirle a los hombres, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se está acercando. Una vez más, Señor, tu venida viene pronta. Es tiempo que cuando escuchemos la trompeta, estamos en ese momento, cuando venga, Señor, el arrebato de la iglesia, estemos listos nuestras maletas para irnos. Que esté nuestro corazón limpio de todo pecado para que no nos estorbe el alcanzar tu gracia. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por todos aquellos que han escuchado este mensaje por primera vez. Y si tú has escuchado este mensaje por primera vez y has decidido cambiar tu vida y entregarle tu vida al señorío de Jesucristo, repite estas palabras conmigo y di, Señor Jesús, en esta mañana yo pongo delante de ti mi corazón, pongo delante de ti mi mente, mi alma y mi ser. Me arrepiento de mis pecados y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, entra al trono de mi corazón, entra a mi mente y gobierna mi albedrío, gobierna mis pensamientos y hazme libre de todo pecado y de toda opresión que el enemigo me tenía atado. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, reconozco que tu sangre tiene poder, que tú naciste hecho hombre y que moriste y resucitaste al tercer día de entre los muertos para darme también juntamente esa resurrección de vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo para que muriera por mí en esa cruz, ya que yo tenía que haber pagado mis iniquidades. Gracias te doy, Señor Jesús, en esta mañana, porque no es una coincidencia que yo haya estado en este momento y haya estado presente escuchando este mensaje. Yo te doy gracias en esta hora del día por todo lo que hemos recibido y todo lo que seguiremos recibiendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.